Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta transmisión en vivo desde los centros de transmisión y los centros de diagnóstico prenatal y terapia fetal de Mom Prenatal Fetal Center en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta transmisión se hace en español para información para las madres, padres y familia acerca de el control prenatal y el embarazo en los tiempos de la pandemia por el virus COVID-19. Estamos todos monitorizando esta transmisión. El día de hoy, esta transmisión se encuentra soportada científicamente por la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal, que es una fundación que une a la mayoría de los países de Latinoamérica alrededor de la medicina materno-fetal, el embarazo. Quisimos hacer este webinar, que es el segundo webinar que hacemos de manera itinerante. Vamos a estar programando estos webinars de manera semanal, uno por semana. La idea es que, y nuestro objetivo, es que podamos llegar a los pacientes y a las madres que tienen muchas preguntas y tienen muchas inquietudes alrededor de lo que podría pasar en la pandemia en general con la salud de nosotros en general, pero en especial con las mujeres embarazadas, las mujeres que pueden pensar estar en buscar un embarazo en este momento y cómo va a ser el control prenatal y cuáles son los riesgos de una mujer durante el embarazo. El día de hoy me acompaña, que lo están viendo en la imagen y lo van a ver dentro de las intervenciones. El día de hoy me acompaña el doctor Jaime Arenas Gamboa. Le voy a pedir ahora al doctor Arenas, ahora en un minuto, que haga un saludo también. Voy a empezar a compartir la presentación. Es una presentación que se demora en promedio unos 25 minutos, pero posteriormente vamos a abrir una larga sesión de preguntas para que nos pregunten a los especialistas todo lo que a ustedes se les ocurra. Estamos haciendo esta transmisión por Facebook y por la página web de Mom Prenatal Fetal Center. Por Facebook usted puede unirse y puede compartirla desde la página de Facebook de Mom Prenatal, puede compartir la transmisión y también puede unirse a la transmisión por video streaming a través de la página web de momprenatalfetalcenter.com.co. La página web es www.momprenatal.com.co y va al icono en la barra superior donde dice blog pacientes. Muchos ya tienen la página web de la transmisión, así que la estamos haciendo por los dos sitios. En este momento van a ver las diapositivas que voy a compartir con ustedes en esta presentación que vamos a hacer con el doctor Jaime Arenas. Voy a compartirla para que ustedes la vean en la pantalla y ustedes puedan tener toda la información de primera mano, que es lo que nosotros pretendemos desde el punto de vista de que ustedes tengan la información más clara posible. Bien, le voy a pedir al doctor Arenas que los salude, por favor. Denme un minuto aquí que voy a tratar de minimizar esta
Si quieres, doctor Jaime Arenas, puedes saludar a la audiencia. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Como mencionó el doctor Herrera, nuestra idea es hacer este webinar para estar actualizados y tratar de contestar la mayor posibilidad de preguntas que ustedes tengan desde el punto de vista de pacientes a los especialistas. Y vamos a ir avanzando y preguntando basados en la evidencia que hay actualmente, de acuerdo a la experiencia que ha habido en China, que es donde hay más experiencia, obviamente porque fue donde empezó todo, y algo de lo que refieren en Italia, en España y en Estados Unidos. Entonces la idea es participar activamente para tratar de aclarar dudas. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Jaime. Necesito confirmar que haya sonido en la transmisión. Si el ingeniero nos puede confirmar que si hay sonido en la transmisión, para que podamos estar todos coordinados. Creo que sí lo hay. La transmisión. Sí, perfecto. Así que vamos a empezar en este momento con la transmisión. Y esto la hemos denominado de esta manera: el control prenatal y el embarazo en los tiempos de la pandemia. Esto es una información para pacientes, es una información para las madres, padres y las familias. Así que es una información que pretendemos que lleguen a ustedes de una manera muy clara y muy concisa. Así que ya el doctor Arenas se presentó con ustedes. Nosotros pertenecemos a la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal y a un centro que se denomina como Mom Prenatal Fetal Center, que es una multinacional que tiene sedes en Colombia, en Ecuador y en México. Y lo que pretendemos es que ustedes tengan una información de primera mano desde el punto de vista científico para que llegue a ustedes de una manera clara, fácil y concisa. Al final vamos a abrir la sesión de preguntas. Todavía no hagan las preguntas. Yo estoy monitorizando el chat de Facebook y estoy monitorizando el chat del video streaming. Vamos a ver la transmisión y en ese momento abriremos, vamos a hacer la videoconferencia, es decir, voy a presentar las diapositivas y en ese momento abriremos la sesión de preguntas. Bien, vamos a empezar. Y lo primero que quiero mencionarles es que esta conferencia va a tener el siguiente contenido y vamos a responder puntualmente las siguientes preguntas. ¿Cuál es la epidemiología para las madres, padres y familia? Es decir, vamos a hablar algo de epidemiología, algunos conceptos muy básicos de lo que se debe saber en el embarazo, que es absolutamente importante que ustedes lo tengan en cuenta. Para mí es muy importante que ustedes puedan tener una visión muy clara de lo que es la parte epidemiológica. Y vamos a tratar de responder algunas preguntas, y es el porqué de la cuarentena. ¿Por qué estamos en esto? ¿Por qué se nos pone en cuarentena en todos los países? ¿Y cuál es el objetivo de que estemos en una cuarentena? Vamos a responder preguntas, las siguientes preguntas, de cómo es la enfermedad COVID-19 en el embarazo y cuáles son sus síntomas. Yo creo que es un punto bastante importante. Además de eso, vamos a tratar de responder una pregunta que todas las mujeres embarazadas se hacen, y es: ¿por estar embarazada tengo más riesgo de infectarme? ¿Qué complicaciones tiene el embarazo con la infección COVID-19? ¿Existe la posibilidad de que el bebé se infecte durante el embarazo con el COVID-19 si la madre se infecta?
¿El bebé puede tener malformaciones si una madre se infecta? ¿Puedo alimentar a mi bebé si tengo COVID-19? Es decir, ¿cómo debe ser la lactancia? Esas son las preguntas que junto con el doctor Arenas vamos a responder durante la presentación y esperemos que al final ustedes puedan tener la posibilidad de hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Bien, hablemos de la epidemiología para las madres, padres y familia. Y para esto queremos mostrarles esta evolución que ha tenido la infección en el mundo. Existen muchas páginas para monitorizar la infección que están al acceso de todos nosotros. Estas son las que utilizamos nosotros. Y el 12 de marzo, si ustedes ven aquí, 12 de marzo del 2020, se habían confirmado en el mundo un total de 127.748 personas infectadas, 116 países para esa fecha, con un total de fallecidos de 4.717. Para el 17 de marzo, es decir, más o menos 5 días después, se presentaban un total de 183.000 infectados ya en 155 países, y además de eso estábamos viendo que la infección aumentaba de manera exponencial el número de muertos o el número de fallecidos. Para el 23 de marzo, la infección se había reportado en 366.919 personas y 168 países, con un total de muertos de 16.097. Miren lo que pasa para el día de hoy, 27 de marzo del 2020. Se han confirmado 558.502 personas infectadas, pero además de eso se han confirmado 25.336 personas fallecidas. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? En Colombia, según los reportes mundiales y según el Instituto Nacional de Salud, en este momento, a 27 de marzo del 2020, se han confirmado 491 casos, 6 muertes específicamente, 8 casos recuperados. Pero lo que esperamos y la realidad es que se están tomando todas las medidas, pero vamos a tener nuestro pico real de infectados más o menos hacia la 5ª semana. Así que es un punto importante para tener en consideración desde el punto de vista epidemiológico y cuándo podemos esperar la infección. Si ustedes ven en el mapa hacia la parte superior, están viendo una imagen que es muy diciente, y es que en este momento en los Estados Unidos es el país que más infectados tiene y ha ido subiendo de manera exponencial el número de casos de manera muy importante. Eso es lo que va a pasar en todos los países. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones de todos los gobiernos de Latinoamérica en las restricciones, en la exposición. Por eso nos debemos mantener en nuestras casas y debemos guardar distancia de todas las personas y mantener una serie de estrategias de higiene. Por eso es tan importante, además de no salir, protegerse y proteger a los equipos de salud, como lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí hay un concepto desde el punto de vista epidemiológico que es importante que todos los seres humanos lo entendamos, y lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. En epidemiología y en medicina
como existen en muchos matemáticos lo van a entender, pero también quiero que lo entienda la población que nos está viendo. Hay un concepto en medicina desde el punto de vista de una enfermedad infecciosa que se transmite muy fácil, que es el número reproductivo básico, o R sub 0. Van a oír hablar en muchas partes del R sub 0. ¿Qué es el R sub 0? El R sub 0 es la posibilidad que tiene una persona infectada de infectar a otros. Y ese R sub 0 depende de muchas cosas. Depende de los aislamientos, y una de las cosas más importantes es que depende del poder que tiene el virus, en este caso el coronavirus, de infectar, de hacerse infectante y de infectar a otra persona. Para explicarles mucho mejor, están viendo en la imagen una persona en gris que está infectada, en este caso por el coronavirus. Si esa persona, ok, el R sub 0 infecta, es de 2, quiere decir que esa persona puede infectar como mínimo a otras 2 personas, y cada una de estas 2 personas infectadas puede infectar a otras 2 personas. Esto quiere decir que tendríamos la suma de 7 personas infectadas con un R sub 0, ¿ok?, que se multiplica de manera exponencial en una infección que tenga un R sub 0 de 2. Les voy a poner ejemplos. Existen enfermedades que ustedes todos conocen y que por eso nos vacunamos, por eso son tan importantes las vacunas. Y por ejemplo, el sarampión es una enfermedad muy infectante. Ustedes están viendo abajo a la izquierda una tabla en donde están viendo el R sub 0 del sarampión, que es de 5 a 18. Es decir, cada persona puede llegar a infectar entre 5 y 18 personas. Las paperas entre 7 y 14. El SIDA entre 2 y 12. La rubeola entre 6 y 16. Y así muchas de las infecciones que tenemos nosotros los seres humanos. Pero la gran pregunta que existe es ¿cuál es el R sub 0 del coronavirus, el COVID-19? Aquí está la respuesta. Esto depende del periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo en que una persona se infecta y manifiesta la enfermedad. Es ese periodo que hemos denominado los médicos como asintomático. El periodo en que se incuba la enfermedad, es decir, que el virus se replica en las células de la persona que está infectada, y ese periodo del coronavirus es entre 5 y 7 días en promedio. ¿Ok? Pero puede durar tan poco como 2 días y puede durar hasta 14 días. Van a ver que algunos médicos en los noticieros también aparecen diciendo que puede durar hasta 24 días, y eso es verdad. Ha habido casos reportados de hasta 24 días de periodos de incubación. Y el otro factor para calcular el R sub 0 del coronavirus es la transmisibilidad, es decir, el poder de infección que tiene el virus de que una persona infecte a otra. Eso es un factor muy importante. Se ha calculado que el R sub 0 para el coronavirus es de 2,6. ¿Qué quiere decir? Es cercano a 3. Es decir, una persona infectada como mínimo va a infectar a 3 personas. Eso quiere decir que el poder exponencial de la infección es enorme, pero también la transmisibilidad, la tasa de ataque es entre el 60 al 80%. Es decir, que en promedio entre el 60 al 80% de la población nos vamos a infectar en algún momento de nuestras vidas con el coronavirus. Por eso es tan importante que aparezcan las vacunas, por eso es tan importante
que nos cuidemos para que todos no nos infectemos al tiempo. El otro punto importante de las preguntas que queremos contestar es ¿por qué nos ponen en cuarentena? ¿Por qué? Hay que entender por qué estamos en cuarentena. Bien, esto es un libreto ya establecido desde hace muchos años, desde los años 1500 y 1700, donde ocurrieron muchas pandemias que se repiten en promedio cada 100 años. Lo que pasa es que ha habido una gran expansión y una gran globalización, lo que permite que el ser humano se mueva de país en país mucho más fácil, debido a la posibilidad de los viajes transatlánticos en aviones, debido a la posibilidad de intercambios culturales. Eso ha permitido que las infecciones se vuelvan globales. Así que cada vez que existe una pandemia en el mundo, se clasifica por la severidad debido a dos factores importantes. El primero, el número de personas que esa pandemia puede infectar, y el segundo punto importante es el número de muertos. Si el número de muertos calculado está por encima del 2%, se considera que es una pandemia categoría 4 a 5. Y si el número de muertos podría llegar a ser por encima de los 500,000, se considera una pandemia 4 a 5. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud en este momento considera que cuando una pandemia es categoría 4 a 5, como es la pandemia del coronavirus, debemos estar todos en cuarentena y debemos alejarnos del contacto social. Y eso es un libreto que está absolutamente establecido. No es un invento, no es algo que se acaban de inventar los gobiernos. Es algo que ya está establecido en el mundo y que se ha logrado estructurar. Todos los países en donde llegue la pandemia deben ponerse en cuarentena. El otro punto importante es cada vez que usted salga de su casa, se expone. Y eso es lo que nosotros en la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal lo hemos denominado como el índice de exposición. ¿Qué significa? Que cada vez que usted sale de su casa, usted se expone a infectarse. La exposición puede ser mayor o menor, pero se expone. Así que la mejor manera es no salir. Pero también entendemos que los seres humanos necesitamos salir. Así que cuando usted salga, porque la pandemia se lo permite desde el punto de vista de las restricciones, es decir, usted necesita ir a comprar sus insumos para comer, necesita, o si es trabajador de la salud, o el gobierno de su país se lo permite, cuando salga, debe tomar las precauciones necesarias, como lo son la utilización de lo que vulgarmente se llama tapabocas, no acercarse a las personas, debe estar entre 1 o 2 metros, no saludar de mano ni abrazarse, mantener la distancia y durar el menor tiempo posible fuera de su casa. Nunca salgan en grupo. No utilice el transporte público. Si lo necesita utilizar, tome las precauciones. Y siempre que usted toque una superficie, ¿ok? Compre algo, vaya al supermercado, debe lavarse las manos, porque el virus, aunque como ahora vamos a ver se transmite de persona a persona, también las personas infectadas pueden dejarlo en las superficies. Y cuando yo toque la superficie, me voy a infectar. La segunda medida es no tocarse la cara.
Si usted se toca la cara y sus manos están infectadas, la forma de entrar a su cuerpo es por la boca y por los ojos y las fosas nasales. Así que evite tocarse la cara inclusive en su casa y enséñenle a los niños y a los ancianos a no hacerlo para que se disminuya la infección. Así que para contarles y reforzarles este análisis, estas son las fases de la epidemia que se conocen hace mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, y cada fase tiene una respuesta. La primera fase es una fase de anticipación. Es algo que estamos tratando de hacer o tuvimos que hacer hace semanas en Latinoamérica, como lo estamos haciendo. Yo vivo en Bogotá, Colombia. Se ha hecho en Bogotá, Colombia, y en nuestro país se ha hecho, y en los países de Latinoamérica. Y hay un periodo que se llama anticipación y detección temprana. Sabíamos que en China estaba ocurriendo. Sabemos que en Italia y en España están sufriendo muchísimo por esta situación, así que tenemos que anticiparnos. Pero ya en este momento viene una segunda etapa, y es que ya tenemos la infección en Colombia y en los países de Latinoamérica. Así que eso asume que va a haber transmisión local. Es decir, ya no solamente es porque alguien venga de otro país, ya eso no sirve, aunque tenemos que mantener las fronteras cerradas, pero ahora hay transmisión local. Es decir, ya la gente está infectada y se transmite la infección el uno al otro. Así que viene la fase de contención. Tenemos que contener ese proceso, y viene la fase de mitigación. Por eso todos tenemos que estar cuidándonos, todos tenemos que estar encerrados, todos tenemos que estar protegiéndonos, y es por eso de la razón de este proceso. Y viene la eliminación. El cuarto proceso es la eliminación y la erradicación, es decir, reducir la transmisión. Bien, y estas montañitas que están viendo acá, las están viendo muchísimo desde el punto de vista de los fenómenos de la transmisión. Ustedes están viendo que nos han dicho que es muy importante que reduzcamos la posibilidad de que se infecten todos tan rápido. Es lo que están viendo en la montañita y en el esquema en morado. Esa fase tiene que disminuir al máximo. Así que es muy importante que todos los países hagan este esfuerzo de disminuir la curva de infección en toda la población. Y eso, al disminuirla, va a demorar el pico del brote, va a decomprimir la carga que hay para la infraestructura y los hospitales, y va a disminuir los casos en general, el impacto en la salud. Por eso es tan importante. Por eso ven que en todos los países estamos haciendo una gran campaña para tener más camas de hospitales. Y para tener más camas de hospitales, los gobiernos tienen que comprar los elementos para los pacientes que se van a poner graves. Y dentro de esos elementos están los ventiladores, por ejemplo. Bien, la siguiente pregunta que queremos responder en esta conferencia es: ¿cómo debe ser el control prenatal? Si de las mujeres y familias que están viendo esta conferencia, la primera pregunta es: ¿cómo debe ser mi control prenatal? Bien, el control prenatal durante la pandemia tiene una serie de modificaciones importantes, porque todos tenemos que estar en la casa. Pero también somos conscientes que las mujeres embarazadas, en términos generales, el embarazo continúa. Es decir, que no podemos parar los controles prenatales, pero lo que sí podemos es parar o mitigar la necesidad de salir de su casa e ir al médico o a su centro de salud donde le hagan el control prenatal. Hemos dividido, y la propuesta, y en esto estamos trabajando todos los países, y las madres deberían conocer si su embarazo es de bajo o de alto riesgo. Si el embarazo es de bajo riesgo, va a requerir
una serie de controles mínimos. Pero si su embarazo es de alto riesgo, va a requerir un poco más de controles. Ya vamos a ver cuáles son los embarazos de bajo riesgo y cuáles son los embarazos de alto riesgo. Es muy importante entender aquí lo siguiente. No significa que los embarazos de alto riesgo sean mujeres que les va a ir mal. No, significa que hay algún factor que hace que las tengamos que controlar más frecuentemente. Y si ustedes ven en la diapositiva, en su pantalla, en la parte de abajo, hay un tercer grupo que son las embarazadas que se van a infectar. Pero no hay que angustiarse, ¿ok? Porque afortunadamente, como lo vamos a ver más adelante, la embarazada, la sintomatología es muy similar desde el punto de vista general a la mujer no embarazada y en términos generales a la población que se pueda infectar. La buena noticia es que es mucho más frecuente la infección en hombres que en mujeres. El 56% de los casos se presenta en hombres. Así que eso va a favor de las mujeres. Bien, los embarazos de bajo riesgo, que son consideradas las pacientes que tienen no complicaciones y no comorbilidades. ¿Qué significan las comorbilidades? Las comorbilidades significa que la mujer, antes de embarazarse, durante el embarazo, le aparece o se manifiesta alguna enfermedad. Bueno, y ya lo vamos a analizar. Todas las gestantes o mujeres embarazadas que sean calificadas como bajo riesgo deben seguir y acatar todas las disposiciones en materia de aislamiento social y medidas de prevención y acceder a los controles prenatales de manera intercalada, como lo vamos a mostrar ahora, por videoconsulta o teleconsulta. Es decir, como ahora estoy yo con ustedes, su médico puede seguir y revisar algunos exámenes por teleconsulta mientras dura esta pandemia. ¿Qué exámenes son muy importantes realizarse? Exámenes de control prenatal, específicamente el tamizaje de las semanas 11 a 14, ultrasonido y la parte de bioquímica debe realizarse toda mujer durante la pandemia. Toda mujer que esté en esta etapa debe realizarse este examen, porque en ese examen calculamos el riesgo para malformaciones congénitas, preeclampsia, parto pretérmino y alguna otra serie de anomalías que podemos diagnosticar. Por eso es tan importante que se lo hagan. Y el segundo examen que deben realizarse es entre la semana 20 a la semana 24, más algunos exámenes que les van a solicitar. Todas las mujeres embarazadas y en general la población, pero ustedes que están embarazadas o las familias que están conectadas, que ya llegamos a más de 120 que están conectados a través de las transmisiones, es muy importante que estén pendientes de estos síntomas. Si a usted la califican el embarazo como de bajo riesgo, tienen que estar pendiente de estos síntomas: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza con trastornos auditivos o visuales, es decir, que vea lucecitas o que oiga piticos, epigastralgia y edemas, es decir, la epigastralgia significa ardor en la boca del estómago, disminución o ausencia de los movimientos fetales, es decir, que el bebé no se mueva. Un bebé se debe mover normalmente cada 6 a 8 horas. Eso es lo normal. Puede moverse cada hora o cada 2 horas, no importa. Como mínimo se debe mover cada 6 o cada 8 horas. Es decir, cada vez que la mujer embarazada toma alimento en la mañana, al mediodía y en la noche. Hay que estar muy pendiente de si la mujer embarazada tiene contracciones, dolores, cólicos. Si sangra, es un signo de alarma. Sangra por la vagina. Si hay salida de líquido, expulsa líquido por la vagina. O si tiene síntomas urinarios. ¿Qué significan los síntomas urinarios?
si tiene ardor para orinar, dificultad para orinar o aparece sangre en la orina. Deben consultar. Esos son signos de alarma. ¿Cuáles son las pacientes de alto riesgo? Son las pacientes que han sido clasificadas por riesgo porque tienen alguna serie de anomalías o durante los exámenes se descubrieron riesgos específicos y esto tiene que ser muy bien estandarizado por su médico o por su seguro o por el sistema de salud en cada país y en cada ciudad. Pero es muy importante que usted lo sepa. ¿Cuáles son los embarazos que tienen riesgo y que tienen que ir a que los vea su médico? Las pacientes que tengan algún diagnóstico de alguna malformación congénita para saber y entender la malformación congénita. Los embarazos que tengan un diagnóstico que les van a decir sus médicos que se llama restricción de crecimiento intrauterino. Los pacientes, las mujeres embarazadas que tienen diagnóstico de diabetes, las pacientes que tengan embarazos gemelares, conocidos como embarazos múltiples, y especialmente los que tengan una placenta son de riesgo, las pacientes que tengan antecedente de hipertensión o que antes de embarazarse tengan hipertensión, es muy importante que tengan un seguimiento muy cercano con su médico o con su sistema de salud. Pero es muy importante esto. Durante la fase de mitigación, se deberá dar continuidad a la atención del control prenatal. El control prenatal no se puede suspender para las mujeres de alto riesgo que a juicio del médico tengan probabilidad a corto plazo de hacer complicaciones graves. Cada médico, y usted lo debe compartir esta información con su médico y su sistema de salud para que le digan esa información. ¿Cómo debe obtener esa información? Puede llamar a su médico o llamar a su sistema de salud para que se lo digan. Hemos hecho esta pirámide que explica de una manera más gráfica las mujeres que están embarazadas, cómo deben hacer su control prenatal durante la pandemia. La deben hacer de la siguiente manera. Las pacientes que son consideradas de bajo riesgo deben tener un embarazo a la semana, un control a la semana 12 de edad gestacional para hacer una ecografía que se denomina la ecografía de tamizaje genético junto con una muestra de sangre para establecer el riesgo de alteraciones cromosómicas, malformaciones congénitas del baby, preeclampsia y parto pretérmino. El siguiente control es en la semana 20 a la semana 22, donde debe hacerse una ecografía que se denomina ecografía de detalle anatómico. En esa ecografía de detalle anatómico es muy importante. ¿Por qué? Porque descartamos malformaciones del bebé, pero además ese momento, en ese control prenatal, nosotros reclasificamos los riesgos que tiene una mujer para tener preeclampsia, descartamos las malformaciones congénitas, vemos si tiene o no riesgo para diabetes, vemos si tiene riesgo para parto antes del término y vemos si tiene riesgos para los bebés que no crezcan bien debido a alteraciones en la función de la placenta. Estas pacientes que tienen bajo riesgo deben como tal estandarizar su control prenatal y tener estos dos controles. Si usted está por encima de estas semanas y está, por ejemplo, a las 25 semanas y ya le hicieron estos dos controles, debe coordinar con su médico una teleconsulta y videoconsulta que la va a orientar para cuándo tiene que ir. Si usted está tomando algún medicamento, por ejemplo, para la enfermedad tiroidea, ¿ok? Debe seguirlo tomando y no suspender ningún medicamento, inclusive las mujeres hipertensas, las mujeres que están tomando medicamentos para el tiroides. Los suplementos vitamínicos deben
continuarse sin suspenderse. Y si usted está tomando aspirineta para el riesgo, es decir, los médicos ahora en el control prenatal estamos formulando la aspirina, 150 miligramos al día, tomado en la noche, usted la puede continuar sin ningún problema. No hay necesidad de suspenderla. Las pacientes de alto riesgo deben tener una tercera cita de control entre las 32 y las 34 semanas. ¿Cuáles son esas pacientes? Las que son calificadas por alto riesgo deben tener una tercera visita durante la pandemia. Si usted está en este momento y si es de alto riesgo, su médico y su sistema de salud, si no es así, usted puede buscarlo para poder tener el control. Y ahí en este momento programarán el parto. El parto puede ser un parto normal o por cesárea, dependiendo de las características, lo que es muy importante que lo estandaricen con su médico. Cada control de estos debe ser soportado para que usted no salga, ni su familia salga, de teleconsulta y videoconsulta. Comuníquense con su médico. Los médicos y la tecnología lo permite hacer ahora y en todos los países estamos montando esta estrategia y estamos tratando de sugerirla porque es posible hacerla. Y tengan en cuenta este esquema que es muy importante para evitar las complicaciones. La siguiente pregunta que queremos responder es, ¿por estar embarazada tengo más riesgo de infectarme? La respuesta es no. No tienen más riesgo afortunadamente, pero les voy a contar algunas cosas. Existen mujeres embarazadas con fenómenos o enfermedades que traen antes del embarazo y es lo que se denominan como comorbilidades. Específicamente las que hemos visto que son comorbilidades importantes para las mujeres embarazadas son la enfermedad cardiovascular, es decir, las que sufren de presión arterial y el corazón, las mujeres que tengan diabetes, problemas de azúcar, enfermedades respiratorias crónicas como el asma, cáncer, o reciben algún medicamento o tienen alguna enfermedad que las inmunosuprima, por ejemplo. Es decir, ¿qué significa que las inmunosuprima? Que su sistema inmune esté funcionando muy regulado o más bajo de lo normal. Por ejemplo, las mujeres que estén tomando corticoides en especial tienen más riesgo de que la infección pueda llegar a ser más severa. Estas mujeres embarazadas tienen que cuidarse muchísimo. No pueden salir de la casa y con su médico tienen que coordinar. Si tienen que salir por alguna razón a sus controles médicos, tienen que tomar todas las precauciones necesarias para que su índice de exposición sea el menor posible, para que corran el menor riesgo posible. Bien, durante el embarazo normal tiene dos clases de células que son muy importantes, que se denominan las células, los linfocitos, que ayudan a la respuesta inmune. Algunos de esos linfocitos producen inflamación y otros inhiben la inflamación. Pero lo más importante es que hasta ahora sabemos que no hay un aumento de la frecuencia de la infección en el embarazo. Es decir, la embarazada no es más susceptible a infectarse. El punto es que si se infecta, puede llegar a tener alguna serie de situaciones especiales que pueden llegar a complicar la infección por coronavirus. Por eso es muy importante tomar las precauciones. La siguiente pregunta que queremos contestar es, ¿cómo es la enfermedad COVID-19 en el embarazo? ¿Qué síntomas tiene? ¿Ok? En términos generales, las características reportadas
en las mujeres embarazadas con infección COVID-19 confirmada son similares a los adultos o mujeres no embarazadas. No hay diferencia. Son los mismos síntomas, las mismas características clínicas. No hay cambios importantes. ¿Ok? Lo que sí es clave es que usted puede llegar a presentar alguna serie de síntomas como fatiga, es decir, que se sienta cansada más de lo normal, fiebre, temperatura corporal por encima de los 37,3, 37,5 grados. Es importante considerarlo. Que tosa, mucha tos seca, dificultad para respirar, que le falte el aliento y síntomas gastrointestinales como diarrea son importantes para considerar la probabilidad de infección por el coronavirus. ¿Qué es lo importante? El coronavirus es un virus que causa sintomatología como una gripa, pero no es una gripa. No es como lo que nosotros conocemos una gripa normal. Entonces tiene que tener precauciones. ¿Cuál es el signo de alarma más importante? La dificultad para respirar. Si usted tiene mucha dificultad para respirar, tiene que consultar. Pero si usted tiene gripa, es decir, síntomas leves y no tiene dificultad para respirar, puede estar en su casa. Hable con su médico y su sistema de salud. Repórtese que tiene gripa para poder hacer un seguimiento. Ojo en las embarazadas, en especial con la diarrea. La diarrea en las embarazadas produce una deshidratación mucho más rápido que en las mujeres que no están embarazadas. La siguiente pregunta que queremos contestar es las complicaciones de la infección en el embarazo. Bien. En términos generales, las mujeres embarazadas no tienen un aumento hasta ahora en lo reportado en el mundo en la tasa de mortalidad. Es decir, que las mujeres que se infectan embarazadas no se mueren más. Y eso es tranquilizador. Es decir, si usted está embarazada, no tiene más riesgo de morirse, ¿ok?, que la población en general. Bueno, los síntomas son los mismos y la mujer tiende a infectarse, al parecer, más durante la tercera etapa del embarazo, es decir, durante el tercer trimestre. Es importante que usted sepa que puede haber complicaciones durante el embarazo en la mujer infectada, como un poco más de riesgo de parto pretérmino. Y durante el primer trimestre, si hay la infección, puede llegar a haber la posibilidad de pérdida fetal. Eso sí se ha encontrado en un 3%. No se sabe si hay una asociación directa, pero los reportes han mostrado que existe una relación en las mujeres que están infectadas y la pérdida del embarazo. Así que en conclusión, ¿qué podemos decir? Las mujeres embarazadas con infección por COVID-19 tuvieron menos complicaciones y resultados adversos de lo que se esperaría por infecciones como el otro coronavirus, como el SARS-CoV-1. Así que es muy alentador para el embarazo este dato. Y el otro punto importante es que es cierto que las mujeres tienen cierto riesgo mayor de tener neumonías severas y los recién nacidos, junto con las embarazadas, deben considerarse una población de riesgo. Por eso es tan importante que ustedes tengan estas precauciones y se consideren ustedes mujeres embarazadas para cuidarse muchísimo y tener el control prenatal como lo mencionamos. La siguiente pregunta que queremos contestar es la siguiente. ¿El bebé se infecta por el COVID-19, el coronavirus, durante el embarazo? La respuesta es que hasta ahora no hay estudios consistentes en que esa posibilidad exista.
Si ustedes ven, publicados el día de hoy, hay un caso en donde interrogan la posibilidad de transmisión vertical. Pero en términos generales, en estudios científicos publicados hasta ahora, no se ha encontrado el virus vivo por los exámenes, ni en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón umbilical al momento del nacimiento, ni en la leche materna, ni en la orofaringe del recién nacido. Es decir, inmediatamente nace, se le toma la muestra y no se ha encontrado. Entonces es muy importante que ustedes estén tranquilas. ¿Cuál es la conclusión? La gran conclusión es que en el embarazo el riesgo de transmisión vertical es un riesgo bajo. Es bajo. Así que pueden estar tranquilas. Es muy importante que estén tranquilas. Y esto es muy importante. Y es que no se detectó el virus ni cuando el bebé nace, inmediatamente nace, ni en el líquido amniótico, ni en la sangre del cordón, ni en la leche materna. No se detectó el virus. La siguiente pregunta que queremos contestar es, ¿el bebé puede tener malformaciones si una madre se infecta? La respuesta es no. El virus, a la luz de la evidencia actual, no induce malformaciones. Si una mamá que está embarazada se infecta iniciando el embarazo, hasta ahora no se ha demostrado como el Zika, por ejemplo. El Zika, si recuerdan, en el año 2017 fue una infección que producía anomalías en el cerebro del bebé. Este virus no ha demostrado producir malformaciones ni alteraciones en la estructura del bebé. Así que pueden estar tranquilas que no se producen. La siguiente pregunta que queremos responder es la siguiente. ¿Puedo alimentar a mi bebé si tengo la infección COVID-19? ¿Y cómo debe ser la lactancia? Para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta que a través de la lactancia la mamá le pasa las defensas, lo que se han denominado las defensas, técnicamente se denominan las inmunoglobulinas, ¿ok? Para que el bebé y el sistema inmune del bebé pueda defenderse mejor. En términos generales, ninguna entidad en el mundo y tampoco la Fundación Internacional de Medicina Materno-Fetal ni Mom Prenatal Fetal Center contraindica la lactancia, pero es muy importante que usted tenga los siguientes datos. Usted puede seguir lactando al bebé. Si usted tuvo la infección y se recuperó, puede lactar a su hijo sin ningún problema. Inclusive, si usted tiene una infección leve, hace una gripa, ¿ok? Y la dejan en su casa y está en el periodo de la lactancia, puede seguir lactando. Hay casos especiales en que nosotros los médicos, las instituciones y el sistema de salud va a sugerir que no lacte de manera, no lo ponga en el seno de manera directa, sino se saque la leche y le dé la leche a su bebé. Entonces, es muy importante que usted hable con su médico o su asegurador o instituto de salud en cualquier parte del mundo que usted esté para que sigan estas recomendaciones. Pero la lactancia es muy, pero muy importante y sobre todo en estas enfermedades virales. Es muy importante. Bien, finalmente, para abrir la sesión de preguntas y escucharlos y empezar a responder las preguntas con el doctor Jaime Arenas. Lo mejor en estos casos es la prevención. No existe vacuna en este momento. Muy seguramente y ojalá a corto plazo la vacuna la tengamos para que nos vacunemos todos. No hay duda que la vacuna es la solución, pero por ahora usted tiene que lavar sus manos. Cada vez que tosa o estornude, protéjase, utilice el tapabocas si usted va a salir y va a aumentar el tiempo de exposición.
utilice desinfectantes, pero lo más importante es lavarse las manos y mantenga de lejos a las personas y evite el contacto social. Vamos a parar acá. Quiero darle las gracias a todas las madres, a los padres y a las familias que se conectaron con nosotros. Realmente ha sido muy satisfactorio en esta maratón que hemos iniciado en Mom Prenatal Fetal Center y en la Fundación Internacional por Medicina Materno-Fetal para darle información a nuestros pacientes. Vamos a estar continuamente, por lo menos una vez por semana, citándolos a darles información. De todas maneras, van a encontrar esta videoconferencia y este webinar junto con las preguntas en nuestra página de Facebook y en la página web del blog de pacientes en Mom Prenatal. Espero que todos hayan entendido la importancia de cuidarnos, de seguir las indicaciones de la cuarentena, de aislarnos y de tener todas las precauciones, en especial las mujeres embarazadas. Es muy importante que cualquier pregunta la puedan hacer a través del chat o a través de las páginas de Mom Prenatal. Vamos a estar dispuestos a ayudarlos a responder todas las preguntas. Y también nosotros, los médicos de Mom Prenatal Fetal Center, vamos a hacer teleconsulta y teleasesorías que yo creo que les van a ayudar mucho a la población. Es muy importante que todos entendamos, las mujeres embarazadas y sus familias, que tenemos que tener mucha solidaridad y mucho sentido común y mucha paciencia para soportar este tiempo en el que estamos, que estoy seguro que todas las cosas van a salir bien si cada uno cumple con las indicaciones que hemos dado durante la conferencia y evidentemente las indicaciones que les dan en cada uno de sus países. Vamos a necesitar de toda la solidaridad y de la colaboración de todos. Nosotros los médicos y el personal de salud, las enfermeras, las auxiliares, las asistentes y las técnicas de laboratorio, las que nos ayudan en aseo general en las clínicas, el personal de seguridad. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir cuidando de la población y vamos a necesitar mucho de la ayuda de ustedes para que se cuiden ustedes también. Quiero decirles que Dios los bendiga a todos los que están conectados y a que todos los que vean esta transmisión, y estoy seguro que ustedes, sus familias y sus embarazos van a estar muy bien. Jaime les va a dar algunas indicaciones y una despedida final. Gracias, Mauricio. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que hemos resaltado que si tienen síntomas respiratorios, pueden tener la infección. Sí, esa es la clínica o los síntomas que hay que tener en cuenta. Lo importante es que ustedes, cuando vayan al personal o al sistema de salud, avisen que tienen síntomas respiratorios para que desde el vigilante hasta la enfermera y el médico se protejan y no los vayan a contaminar al personal de salud. Simplemente avisar. A veces algunas mujeres tienen temor de avisar que están con síntomas respiratorios porque no las van a atender. No es cierto. Lo único que tienen que hacer es avisar para que el personal que los va a atender se proteja y no se vaya a contaminar por si acaso tienen la contaminación. Y la otra recomendación es que si los síntomas son leves, muy probablemente lo único que hay que hacer es esperar a que pasen en casa. Solamente si los síntomas se vuelven severos, como es dificultad para respirar, o los síntomas de alarma del hecho de estar embarazada, deben asistir. Pero es muy importante que si tienen síntomas, avisen y el personal la van a atender, pero el personal que la va a atender se tiene que proteger para que no nos vayamos contaminando todos en el quehacer y en el día a día de esta pandemia. Y como dijo Mauricio, estamos tratando todos de ser solidarios con lo que se nos está viniendo y todos vamos a trabajar de la mano. Entre todos podemos solucionar o tratar de sacar adelante esta pandemia.
Gracias a todos por haber participado. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Cuídense muchísimo. Chao.